Eran las 23:47 cuando sonó mi teléfono. El nombre Elena, suegra, apareció en la pantalla. En ese momento, aún no sabía que esa llamada dividiría mi vida en un antes y un después. Entre sollozos, solo dijo una frase. «Tienes que venir ahora mismo, Ana. Se trata de Radu, y no es lo que crees». Se me heló el corazón. ¿Qué podría ser peor de lo que ya imaginaba? La respuesta estaba a 40 minutos, en una pequeña casa a las afueras de Bucarest. Y cuando descubrí la verdad, comprendí que algunas mentiras son tan graves que destruyen generaciones enteras. Aquel jueves de noviembre, nevaba con fuerza sobre Bucarest. Ana Popescu observaba cómo los copos blancos se aferraban a la ventana de su apartamento en el barrio de Floreasca, donde vivía desde hacía 3 años con su marido, Radu. A las 23:47, cuando la mayoría de los rumanos ya dormían, su teléfono vibró con una intensidad que pareció sacudir toda la mesa de centro. «Elena, suegra», decía la pantalla. Ana frunció el ceño. Elena nunca llamaba tan tarde. De hecho, a Elena apenas le importaba. Sus conversaciones se limitaban a las obligadas reuniones dominicales, donde su suegra preparaba sarmale y la observaba con esa mirada que Ana nunca había logrado descifrar. Una mezcla de desaprobación y algo que parecía lástima. «¿Hola?», respondió Ana. Su voz tenía el cansancio de quien ha trabajado todo el día como enfermera en el Hospital Universitario de Urgenza. Al otro lado de la línea, solo sollozos profundos, rotos, desesperados. «Elena, ¿qué pasó?». Ana se incorporó en el sofá con el corazón acelerado. «¿Es Radu? ¿Está bien?». «Ana», la voz de su suegra sonaba temblorosa y entrecortada. «Tienes que venir ahora, se trata de Radu, pero no es lo que crees». «¿Cómo que no es lo que creo? Elena, dime qué pasa». «No puedo hablar por teléfono, ven por favor, necesito decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». La llamada se cortó. Ana se quedó quieta, con el teléfono en la mano mirando la pantalla oscura. Su reflejo distorsionado la observaba. Cabello castaño recogido en un moño despeinado, ojeras por el turno de noche y una expresión confusa. A sus 32 años se sentía mucho mayor. Radu no estaba en casa. Una vez más. Durante las últimas semanas, su esposo, con quien llevaba 5 años casado, había inventado decenas de excusas. Horas extras en el bufete, cenas con clientes, problemas que resolver. Ana había intentado no pensar en lo obvio, había intentado confiar, pero esa llamada de su suegra confirmó sus peores pesadillas. Estaba teniendo una aventura, tenía que ser eso. Con manos temblorosas, Ana cogió su abrigo de lana y las llaves del destartalado Dacia Logan que compartían y se adentró en la gélida noche de Bucarest. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una fina capa de nieve que hacía peligrosa la conducción. El GPS indicaba 40 minutos de viaje hasta la casa de Elena en Voluntari, a las afueras de la capital. Durante todo el viaje, Ana no paraba de inventar situaciones. Elena se había enterado de la amante y quería contárselo en persona, ahorrándole a su hijo la confrontación. O peor aún, Radu planeaba dejarla y le había pedido a su madre que suavizara el golpe. Quizás había un embarazo de por medio, quizás quería el divorcio. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista, pero Ana se las secó con rabia. No lloraría antes de saber la verdad. La casa de Elena era pequeña, de ladrillo rojo, con un jardín que en verano se llenaba de rosas. Ahora todo estaba cubierto de blanco. Una sola luz brillaba en la ventana del salón. Ana aparcó y caminó hacia la puerta, hundiendo cada paso en la nieve fresca. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Elena estaba irreconocible. La mujer, normalmente serena, de unos 60 años, de aspecto impecable y cabello teñido de rubio, parecía haber envejecido una década en tan solo unas horas. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rostro cubierto de lágrimas y las manos temblorosas. «Ana», susurró. «Pasa, por favor».
La habitación estaba cálida, calentada por el suelo de baldosas de la esquina. Fotos familiares cubrían las paredes. Radu de niño, Radu de adolescente, Radu y Ana en su boda. Todos esos recuerdos parecían ahora manchados por lo que estaba por venir. «Elena, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Ana permaneció de pie, negándose a sentarse. La suegra se llevó las manos a la cara, con los hombros temblando. Cuando por fin habló, su voz era un hilo. «Radu no tiene ninguna aventura». Ana parpadeó confundida. «¿Qué? Sé que piensas eso. Sé que ha estado distante, ausente. Pero no es una mujer, Ana. Yo...» Elena tragó saliva. «Hice algo terrible. Hace 5 años. Y ahora los está destruyendo a ambos». A Ana se le heló la sangre. «¿De qué estás hablando?» Elena se acercó a una cómoda antigua y cogió un sobre amarillento. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Se lo tendió a Ana. «Cuando empezaron a salir yo no pensé que fueras lo suficientemente bueno para mi hijo». Las palabras salieron en un susurro avergonzado. «Eras de Brasov, de una familia sencilla. Quería a alguien de Bucarest, alguien con contactos, con dinero. Así que contraté a alguien». Ana cogió el sobre con los dedos entumecidos. «¿Para qué contrataste a alguien? Para investigarte, para encontrar algo que hiciera que Radu se rindiera». El mundo de Ana empezó a dar vueltas. Abrió el sobre y encontró fotos antiguas, documentos, notas detalladas sobre su vida, sus padres, sus expedientes escolares, sus exnovios, todo. «Pero no encontraron nada», continuó Elena con lágrimas en los ojos. «Eras perfecta, amable, honesta, trabajadora. Y eso me desesperó aún más. Así que...» contuvo un sollozo. «Hice algo imperdonable». Ana levantó la vista de las fotos. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. «Creé una deuda falsa a tu nombre». El silencio que siguió fue absoluto. Solo el crepitar del fuego en el soba rompió el vacío. «¿Tú qué?» Ana apenas podía procesar las palabras. «Falsifiqué documentos. Hice que pareciera que tenías una deuda enorme con prestamistas peligrosos. Luego se lo conté a Radu. Le enseñé los papeles y le dije que se lo habías ocultado». Elena casi gritaba. La culpa se desbordaba en palabras desesperadas. «Pensé que rompería contigo, pero él te amaba demasiado. En lugar de romper, se puso a trabajar como un loco para pagar una deuda que ni siquiera existía». Ana dejó caer el sobre. Las fotos se esparcieron por el suelo. «Los últimos 5 años...» Su voz sonaba ronca. «Todo el estrés, las horas extras, el trabajo extra, los fines de semana. Intentaba salvarte de algo que me inventé». Elena cayó de rodillas. «Y ahora está enfermo, Ana. El médico llamó hoy. El estrés le ha causado graves problemas cardíacos. Podría morir. Y todo es culpa mía». Ana retrocedió apoyándose en la pared. Su esposo, su amable y devoto Radu, trabajando hasta el agotamiento, sacrificando su salud, su vida, por una mentira. Y la mujer frente a ella, la mujer a la que saludaba todos los domingos, que le servía la comida en el plato, que le sonreía en las cenas familiares, esa mujer lo había destruido todo. Ana no podía moverse. Estaba apoyada contra la pared del salón de Elena, mirando a su suegra arrodillada en el suelo, y todo parecía irreal, como una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no fue una pesadilla, fue real, aterradoramente real. «¿Dónde está Radu ahora?», preguntó Ana finalmente con una voz extraña y distante, como si perteneciera a otra persona. Elena levantó la cara llena de lágrimas. «En el hospital, departamento de cardiología. Tenía dolores en el pecho en la consulta. Sus compañeros llamaron a una ambulancia». Ana sintió que sus piernas flaqueaban. Se agarró a la pared para no caerse. «¿Cuánto tiempo ibas a permitir que esto continuara?», dijo entre dientes. «¿Cuánto tiempo ibas a verlo suicidarse por una mentira que inventaste? Intenté decírtelo». Elena se puso de pie tambaleándose. «Tantas veces. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a decirte que había destruido la vida de mi propio hijo?
Cada domingo, viéndolos a ustedes dos, viéndolo tan cansado, delgado y estresado, se llevó las manos al pecho. Soy un monstruo, Ana. Lo sé. Ana agarró su bolso y sus llaves con manos temblorosas. Necesitaba ir al hospital. Necesitaba ver a Radu. «Ana, espera». Elena la agarró del brazo. «He ahorrado dinero. Durante los últimos 2 años he estado vendiendo joyas y ahorrando. Tengo 50.000 lei aquí. No es todo lo que gastó, pero...» Ana apartó el brazo de un tirón. «¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Nos robaste 5 años de vida, 5 años que podría haber usado para progresar en su carrera, cuidar su salud, ser feliz». Alzó la voz. Años de frustración finalmente encontraron un objetivo. ¿Cuántas noches llegó a casa exhausto? ¿Cuántas veces lo encontré durmiendo en su escritorio? ¿Cuántos cumpleaños, vacaciones, momentos que nunca vuelven? Lo sé todo. ¡No sabes nada! Ana abrió la puerta de golpe. La nieve se había espesado y caía en copos que lo tiñeron todo de blanco. «Has destruido mi matrimonio, porque aunque Radu sobreviva, aunque se recupere, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Cómo me mirará sabiendo que su madre me odiaba tanto que inventó esta locura?» Elena no tenía respuesta. Permaneció en la puerta, una figura pequeña y destrozada, mientras Ana corría hacia el coche. El trayecto al hospital de cardiología duró 35 minutos que parecieron horas. Ana conducía en piloto automático, con el parabrisas casi cubierto de nieve y los limpiaparabrisas luchando por mantener la vista despejada. Su mente era un torbellino. 5 años, 5 años de mentiras. Ahora lo recordaba. Recordaba cuando Radu cambió. Fue justo después de su compromiso. Se volvió distante, preocupado y empezó a trabajar más. Cuando Ana le preguntó, sonrió con cansancio y dijo que quería construir un futuro mejor para ellos, que quería brindarles seguridad, y ella lo creyó. Claro que lo creyó. ¿Por qué lo cuestionaría? Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir. Ana no las detuvo. Lloró por la inocencia perdida, por la confianza rota, por un esposo que se había sacrificado por una mentira. El hospital estaba en silencio cuando llegó. Pasillos blancos iluminados por frías luces fluorescentes. Ana conocía bien ese olor, a desinfectante, a enfermedad, a miedo. Trabajaba en un hospital, pero ser visitante era completamente diferente. «Radu Popescu», le dijo a la recepcionista intentando controlar la voz. «Ingresó hoy. Tiene problemas cardíacos». La mujer revisó la computadora. «Habitación 307, tercer piso. Pero señora, horario de visita. Soy enfermera y su esposa». Ana no esperó permiso. Corrió hacia las escaleras. El pasillo del tercer piso estaba en silencio. Solo se oía el pitido lejano de los monitores y el zumbido del aire acondicionado. Ana encontró la habitación 307 y se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo y entró. Radu yacía en la cama, conectado a monitores, con una máscara de oxígeno cubriéndole parte del rostro. Se veía pálido, frágil, muy diferente del hombre fuerte y seguro de sí mismo que había conocido 7 años atrás en la biblioteca de la universidad. Abrió los ojos de golpe al oír la puerta. Aunque estaba enfermo, aunque estaba exhausto, sonrió al verla. «Ana». La voz se oyó amortiguada por la máscara. «Lo siento, no quería preocuparte». Corrió al borde de la cama y le tomó la mano. Estaba fría. «No hables, descansa». «Estoy bien, solo un susto». Intentó incorporarse, pero Ana lo detuvo suavemente. «Radu», luchó contra el nudo en la garganta. «Estaba con tu madre». Su cuerpo se puso rígido. Incluso a través de la máscara pudo ver cómo su expresión cambiaba. «Ana». «No, ahora no». Me lo contó. Sobre la deuda, sobre todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Radu cerró los ojos y una lágrima le rodó por la cara. «Te lo iba a decir», susurró. «Cuando pagué la última cuota. No quería que lo supieras. No quería que te sintieras culpable. Radu, mírame». Ana esperó a que abriera los ojos.
No hay deuda. Nunca la hubo, parpadeó confundido. ¿Qué? Tu madre se lo inventó todo. Falsificó documentos. Quería que rompieras conmigo. Las palabras salieron atropelladas, cada una punzante como una cuchilla. Trabajaste hasta morir, por una mentira. Ana observó a su esposo procesar la información. Vio el momento exacto en que lo comprendió. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se aceleró y el monitor a su lado empezó a pitar más rápido. ¡No! ¡No! Intentó quitarse la máscara, pero Ana le sujetó la mano. Tranquilízate. Por favor, tranquilízate. Necesitas mantener la calma. Una enfermera entró corriendo, alertada por los monitores. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Soy la esposa. También soy enfermera. En el hospital universitario. Entonces, sabes que necesita descansar. Infarto agudo de miocardio. Cualquier estrés puede... Lo sé, me voy. Ana besó a Radu en la frente. Vuelvo mañana. Descansa un poco. Hablamos cuando te sientas mejor. Pero Radu le sujetó la mano con una fuerza sorprendente. Mi madre, susurró. Mi propia madre. Ana no tenía palabras de consuelo. ¿Cómo podría consolar a alguien cuya madre la había traicionado tan profundamente? Descansa, repitió ella, soltándole la mano con suavidad. Lo resolveremos todo, juntos. En el pasillo, Ana se apoyó en la pared y finalmente se derrumbó. Lloró en silencio, con los hombros temblorosos. Una señora de la limpieza pasó y sin decir palabra le ofreció un pañuelo. Había amabilidad en ese pequeño gesto, una humanidad que Ana necesitaba desesperadamente. Al salir del hospital, la nieve había parado, el cielo estaba despejado, revelando estrellas raramente vistas en Bucarest. Ana contempló la inmensidad y se sintió infinitamente pequeña. Su teléfono vibró. Elena. Por favor, perdóname. Por favor, déjame explicárselo a Radu, por favor. Ana apagó su celular. Esa noche no regresó a casa. No soportaba estar en ese apartamento lleno de recuerdos, ahora contaminado por mentiras. En cambio, condujo hasta la casa de su mejor amiga, Ioana, en Cotroceni. Ioana abrió la puerta en camisón, y sus ojos soñolientos se abrieron de par en par al ver a Ana. «Doamne, ¿qué pasó?» Ana entró, y por primera vez en años le contó todo a alguien. Cada detalle doloroso. Ioana la abrazó mientras lloraba, sin juzgarla, sin soluciones fáciles, simplemente estando ahí. «¿Y ahora qué hago?», preguntó Ana horas después, mientras sorbía el té caliente que Ioana había preparado. «Cuida de Radu, y luego decide si puedes perdonar. No a Elena», añadió Ioana rápidamente, «pero a Radu, porque él también te mintió, Ana, durante años». Era cierto, Radu se lo había ocultado, con buenas intenciones, pero lo había ocultado de todos modos. «¿Qué pasa si no podemos superar esto?». Ioana le tomó la mano. «Entonces puedes empezar de nuevo, pero poco a poco, ¿de acuerdo? Primero, necesita recuperarse». Ana asintió, aunque sabía que nada volvería a ser sencillo. Afuera, Bucarest dormía bajo un manto de nieve, y en algún lugar de la ciudad, Elena también estaba despierta, cargando con el peso de una verdad que había destruido a su propia familia. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Ana. Prácticamente vivía en el hospital, dividiendo su tiempo entre su trabajo como enfermera y las visitas a la habitación de Radu. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. El infarto no había sido tan grave como temían, pero el corazón estaba frágil. Estrés crónico, dijeron. Años de tensión acumulada, años de mentira. Radu hablaba poco. Desde que supo la verdad, algo en él se había apagado. Miraba fijamente el techo blanco de la habitación, respondía a las preguntas médicas con monosílabos y evitaba la mirada de Ana. Elena había intentado visitarla el segundo día. Ana la interceptó en el pasillo. «Él no quiere verte». La suegra parecía haber envejecido aún más. Llevaba una bolsa grande, probablemente llena de la comida casera que a Radu siempre le había encantado.
Solo quiero pedirle perdón. Lo matarás de nuevo si apareces ahora. Ana se cruzó de brazos, impidiéndole el paso. Le dio un infarto por tu culpa, Elena. Un infarto. ¿Lo entiendes? Por favor, soy su madre, y la usaste contra nosotros, contra él. Ana sintió que la ira volvía a crecer, ardiente y ácida. Confió ciegamente en ti, y usaste esa confianza para destruirlo todo. Elena empezó a llorar allí mismo, en el pasillo, pero Ana no sintió lástima. No podía. Quizás algún día lo haría, pero no ahora. No con Radu postrado en una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su frágil corazón. Vete, Elena, cuando quiera verte, te buscará. Su suegra asintió, derrotada, y se fue. Ana vio su figura encorvada desaparecer en el ascensor y no sintió nada. Estaba demasiado agotada emocionalmente como para sentir algo más que un profundo vacío. En la cuarta noche, Radu finalmente habló. Ana estaba sentada en la silla junto a la cama, revisando sus registros de trabajo, cuando escuchó su voz. Debería habértelo dicho. Ella levantó la vista. Radu la observaba con los ojos hundidos, pero finalmente enfocados. Cuando pensé que tenías esa deuda, debería haber hablado contigo, enfrentarte, pero mi madre me convenció. Hizo una mueca. Dijo que te daba vergüenza, que tenías miedo de perder mi respeto. Dijo que la mejor manera de ayudarte era resolverlo discretamente para que no te sintieras humillada. Ana cerró la carpeta de historial médico. ¿Y te lo creíste? Creí en mi madre. Su voz tenía una amargura que ella nunca había oído. Siempre le creí. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Me crió sola. Lo sacrificó todo por mí. ¿Cómo iba a sospecharlo? Pero podrías haber confiado en mí. Lo sé. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Ana, lo arruiné todo. Te protegí de algo inexistente y en el proceso te alejé. ¿Cuántas noches me esperaste despierta? ¿Cuántas veces quisiste salir, viajar, hacer planes y te dije que no teníamos dinero? Era cierto. Ana recordaba cada oportunidad perdida. El viaje a Transilvania que se canceló. El restaurante especial de su cumpleaños al que no fueron. La ropa que no compró. Las pequeñas alegrías que pospuso. Creía que no te importaba, admitió en voz baja. Creía que tu trabajo era más importante que yo. Nunca lo fue. Nunca. Le tendió la mano y Ana la tomó. Solo quería protegerte. Quería que nunca tuvieras problemas. Y terminé creando los peores problemas posibles. Se sentaron en silencio con las manos entrelazadas y el pitido constante del monitor llenando el espacio entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Radu. No lo sé, dijo Ana con total sinceridad. Necesitas recuperarte. Eso es lo primero. Después, necesitamos reconstruir, aprender a confiar de nuevo. ¿Y mi madre? Ana respiró hondo. Es tu decisión, es tu familia. Ella destruyó a mi familia. No, casi lo destroza. Ana le apretó la mano. Pero aquí seguimos, heridos, pero aquí. Radu la atrajo hacia sí, y ella se acostó con cuidado a su lado, en la estrecha cama del hospital. Así permanecieron, dos cuerpos buscando calor y consuelo entre los restos de 5 años de mentiras. Una semana después, Radu recibió el alta. Los médicos le recetaron medicamentos para el corazón, cambios drásticos en su estilo de vida y terapia psicológica. El estrés, le insistieron una y otra vez, tenía que terminar. El apartamento en Floreasca se veía diferente cuando regresaron. Todo era igual, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, los mismos libros en las estanterías, pero algo fundamental había cambiado. Era como si la mentira de Elena hubiera contaminado cada habitación. «Tenemos que hablar de dinero», dijo Ana aquella primera noche, sentada a la mesa de la cocina. «¿Cuánto gastaste?» Radu dudó un momento, y luego sacó una vieja libreta de un cajón. Tenía todo anotado. Cada ley ahorrado, cada pago hecho a los supuestos usureros, que en realidad eran Elena que recibía y guardaba el dinero. 120.000 ley, durante 5 años. Ana hizo los cálculos rápidamente.
Era casi todo su sueldo extra, horas extra, trabajo de fin de semana, consultoría. Todo se había destinado a esa deuda falsa. Tu madre dijo que tiene 50.000 ahorrados. No quiero. Radu cerró el cuaderno de golpe. No quiero verla. No quiero su dinero. No quiero nada de ella. Trabajo. Ana, no lo entiendes. Se levantó, agitado, y a ella se le encogió el corazón. Mi madre me miró a los ojos durante 5 años, en las comidas de los domingos, en Navidad, en Pascua. Me vio trabajar hasta que enfermé y no dijo nada. ¿Cómo puedo perdonar eso? Ana no tenía respuesta. ¿Cómo podría alguien perdonar una traición tan profunda y calculada? No tienes que perdonar ahora, dijo con dulzura. Pero quizá algún día... No. La palabra cayó como una piedra. Durante las siguientes semanas, intentaron establecer una nueva normalidad. Radu empezó a trabajar menos, siguiendo las indicaciones del médico. Ana notó lo extraño que era para él. El hombre que había pasado 5 años en modo supervivencia no sabía cómo relajarse. Salgamos a cenar, sugirió un sábado. A ese restaurante rumano al que siempre quisiste ir. Es caro. Radu, dijo Ana, tocándole la cara. No hay deudas. Podemos permitírnoslo. Él asintió lentamente, pero ella vio la tensión en sus ojos. Reprogramar 5 años de comportamiento no sería fácil. El restaurante era acogedor, decorado con motivos tradicionales rumanos. Pidieron mizi con mamaliga y por primera vez en mucho tiempo, Ana vio a Radu sonreír con sinceridad. «Está bien», dijo, sorprendido de sí mismo. «Es bueno no preocuparse. Siempre debió haber sido así». De regreso, pasaron por el parque Herastrau. La nieve se había derretido, dejándolo todo mojado y reluciente bajo las farolas. Sin discutir, ambos giraron en esa dirección, caminando lentamente por los callejones desiertos. «Ana», Radu se detuvo cerca del lago. «Sé que esto llevará tiempo. Sé que traicioné tu confianza tanto como mi madre traicionó la mía. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ella otra vez». Ana miró a ese hombre, su esposo, su mejor amigo, la persona que había sacrificado su salud por ella, aunque fuera por las razones equivocadas. No era perfecto, había cometido errores terribles al ocultarlo todo, pero su amor siempre había sido real. «Lo lograremos», dijo, más para sí misma que para él. «Será difícil, pero lo lograremos». Se besaron allí, bajo el cielo de Bucarest, 2 supervivientes de una guerra que nunca pidieron luchar. Pero la guerra aún no había terminado. Elena seguía ahí fuera, cargando con el peso de su culpa. Y Ana sabía que, tarde o temprano, ellas también tendrían que afrontar esa situación. Simplemente no imaginé que sería tan pronto. Llegó marzo, trayendo los primeros indicios de la primavera a Bucarest. Los árboles empezaron a brotar, el hielo se derritió dejando ver la hierba verde, y los rumanos salieron a las calles con el rostro más relajado tras el duro invierno. Ann y Radu se estaban reconstruyendo, lentamente, con tropiezos, pero avanzando. La terapia de pareja que comenzaron les ayudó a navegar las turbulentas aguas de la confianza rota. Radu aprendió a compartir sus preocupaciones en lugar de cargar con ellas solo. Ana aprendió a comunicar sus necesidades sin miedo a ser una carga. Fue doloroso, agotador, pero necesario. Elena no los buscó. Ni llamadas, ni visitas, ni mensajes, solo silencio. Ana a veces se preguntaba cómo estaría su suegra, pero no le preguntó a Radu. Sabía que la herida aún estaba demasiado fresca y sangraba, hasta que un martes por la mañana todo cambió. Ana estaba en el hospital cuando recibió la llamada. Un número desconocido. ¿Rostro? Señora Popescu. Una voz profesional y femenina. Soy del hospital universitario. Tenemos una paciente, Elena. Popescu. Dio su nombre como contacto de emergencia. El corazón de Ana se hundió. ¿Qué pasó? La ingresaron esta mañana. Se desmayó en casa. Los vecinos la encontraron. Señora, ¿podría venir?
Ana colgó con manos temblorosas. Miró a su alrededor por el pasillo del mismo hospital donde trabajaba, procesando la información. Elena estaba enferma. Elena la había puesto como contacto de emergencia, no a su propio hijo. Cogió el teléfono para llamar a Radu, pero dudó. Estaba en una reunión importante en la oficina, la primera desde que volvió a trabajar a tiempo parcial. Debería molestarlo, sobre todo con noticias sobre la madre a la que había jurado no volver a ver. Ana tomó una decisión. Se disculpó con su supervisor y se dirigió al hospital universitario. Elena yacía en una camilla en urgencias, conectada a monitores, pálida como la nieve que había cubierto Bucarest meses atrás. Parecía haberse encogido, como si la culpa la consumiera por dentro. «Señora Popescu», el médico se acercó. Era joven, probablemente residente. «¿La conoce?» «Nora. ¿Qué le pasa?» «Desnutrición severa, deshidratación y signos de depresión severa». Consultó su portapapeles. «Según los vecinos, apenas ha salido de casa en meses. No come bien. También le hemos detectado una arritmia cardíaca que necesita tratamiento». Ana miró a su suegra inconsciente. Una parte de ella quería sentir satisfacción. Elena sufría las consecuencias de sus actos. Pero la parte más importante, la parte que la había convertido en enfermera, solo sentía tristeza. «¿Tiene familiares cercanos?», preguntó el médico. «Un hijo, mi marido. Debería ser notificado. Su condición es grave». Ana asintió y salió al pasillo. Con dedos temblorosos marcó el número de Radu. «¿Ana?», respondió al segundo timbre con voz preocupada. «¿Estás bien? Nunca llamas a estas horas». «Radu, se trata de tu madre». El silencio del otro lado era pesado. «Está en el hospital. La ingresaron hoy. Desnutrición, depresión. Radu está muy mal». Más silencio. «¿Trabajar? Estoy aquí». Su voz era controlada, pero Ana percibía la tensión. «¿Qué hospital?» «Universidad. Pero no tienes que venir si...» «Me voy ahora». Él colgó. Ana regresó con Elena. Su suegra se había despertado y la observaba con ojos vidriosos. «Ana», la voz salió ronca. «Lo siento, no tenías que venir. Los médicos me llamaron. Me pusiste como contacto de emergencia. No había nadie más». Una lágrima rodó por el rostro de Elena. «Radu no quiere hablar conmigo. Lo intenté, ¿sabes? Escribí cartas, pero siempre las rompía antes de enviarlas. ¿Cómo puedo disculparme por lo que hice?» Ana acercó una silla y se sentó. No supe qué decir. ¿Qué le dices a alguien que te ha destrozado la vida y ahora yace ahí, frágil y roto? «Te estás matando», dijo Ana finalmente. «Me lo merezco». «No te pongas dramática». Las palabras salieron más duras de lo que Ana pretendía. «Elena, lo que hiciste fue terrible, imperdonable incluso, pero morirte de hambre no cambiará nada, no te devolverá los 5 años que nos robaste». «¿Y qué pasa?» Elena la miró con desesperación. «¿Qué puedo hacer para solucionarlo?» «Nada». Ana fue brutalmente sincera. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Elena. Simplemente aprendemos a vivir con las cicatrices». En ese momento, Radu apareció en la puerta. Se detuvo al ver a su madre, y Ana vio emociones contradictorias en su rostro, ira, dolor y algo que parecía peligrosamente cercano a la preocupación. «Los dejo hablar». Ana se puso de pie. «Quédate». Radu le tomó la mano. «Por favor». Ella asintió y se paró a su lado mientras él se acercaba lentamente a la camilla. Elena se echó a llorar al ver a su hijo. «Radu, mi hijo, no me llames así». Su voz era gélida. «Has perdido ese derecho». Lo sé. Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. «Lo destruí todo. Te destruí. Destruí tu matrimonio. Casi te mato». Los sollozos llegaban en oleadas. «Tenía tanto miedo de perderte por ella que terminé perdiéndote de verdad». «¿Y qué esperabas?», exclamó Radu, haciendo que Ana le apretara la mano a modo de advertencia. «¿Que te abrazara y te dijera que todo estaba bien?» «No está bien, mamá. Tuve un infarto por tu culpa. Un infarto a los 34. Lo sé. ¿Sabes?
¿En serio? Temblaba. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto calculando cómo iba a pagarles a esos usureros? ¿Sabes cuántas veces consideré pedir préstamos peligrosos, juntarme con gente indebida, solo para proteger a mi esposa? Señaló a Ana. Haría lo que fuera por ella, lo que fuera, y tú usaste eso en mi contra. Elena no tenía defensa, solo lloraba, acurrucada, con la culpa aplastándola. ¿Por qué me odiaste tanto?, preguntó Ana con un susurro. ¿Qué hice para merecer esto? Nada. Elena alzó sus ojos rojos. No hiciste nada. Eras perfecto. Bueno, amable, trabajador, todo lo que debería haber deseado para mi hijo. Pero tragó saliva con dificultad. Cuando murió el padre de Radu, le hice una promesa, que le aseguraría una vida mejor a nuestro hijo, que se casaría con alguien adinerado, alguien que le abriera puertas. Sé que es mezquino, es terrible, pero he vivido toda mi vida pobre, siendo menospreciada. No quería eso para Radu. ¿Así que inventaste una historia para hacerme quedar como pobre y endeudada? Ana no entendía la lógica. No tiene sentido. Lo sé, no tiene sentido. Elena palmeó la cama débilmente. Cuando descubrí que venías de una familia humilde, entré en pánico. Pensé que si me inventaba lo de las deudas, Radu rompería conmigo y buscaría a alguien mejor. Pero solo te quería más. Quería protegerte más. Y entonces fue demasiado tarde para retractarse. La mentira creció y quedé atrapada en ella. 5 años, mamá. Radu se sentó pesadamente en una silla. 5 años me miraste. Intenté parar varias veces. Dije que los usureros se habían ido, que quizá la deuda estaba saldada. Pero siempre lo comprobabas, siempre encontrabas más gente exigiendo el pago. Hizo comillas en el aire con sus dedos débiles. No sabía cómo parar sin admitirlo todo. ¿Y el dinero?, preguntó Ana. ¿Los 120.000 lei que pagó? Lo guardé todo, hasta el último centavo. Está en una cuenta a su nombre. Nunca gasté ni un solo leu. Elena miró a su hijo. Sé que el dinero no arregla nada, pero al menos no lo perdiste todo. ¡Perdí! Radu se levantó bruscamente. Perdí tiempo, perdí salud, perdí momentos con mi esposa. No me robaste dinero, me robaste la vida. Un médico entró, atraído por el ruido. Necesito pedirle que mantenga la calma. El paciente necesita descansar. Radu respiró hondo, intentando controlarse. Ana podía ver la lucha interna que sentía, la ira luchando contra el amor que aún sentía por su madre, incluso después de todo. ¿Cuánto tiempo necesita quedarse aquí?, le preguntó al médico. Unos días. Necesitamos estabilizar la nutrición, tratar la arritmia y evaluar el estado mental. Radu asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Mami», dijo sin voltear a verla, «vas a recibir tratamiento. Comerás, tomarás tus medicinas y harás lo que te digan los médicos. No porque te lo merezcas, sino porque yo tampoco llevaré tu muerte en mi conciencia. Trabajo. Pero cuando me vaya de aquí». Finalmente se giró y Ana vio lágrimas en sus ojos. «No sé si podré volver a verte. No sé si alguna vez podré perdonarte. Quizás con el tiempo, quizás nunca, pero vivirás, te cuidarás y aprenderás a vivir con lo que hiciste. ¿Entiendes?». Elena asintió llorando. Radu se fue y Ana lo siguió. En el pasillo se apoyó contra la pared y se desplomó. Ana lo abrazó mientras lloraba. Grandes sollozos que brotaban de lo más profundo de su alma, años de dolor que finalmente encontraban alivio. «Todavía la amo», susurró entre lágrimas. «¿Cómo puedo seguir amándola después de todo? Porque es tu madre». Ana le acarició el pelo. «El amor no desaparece solo porque alguien nos haga daño. Sería más fácil si así fuera, pero no funciona así. No sé si puedo perdonar. No tienes que hacerlo. Ahora no. Quizás nunca». Ana lo obligó a mirarla. «Pero puedes elegir seguir adelante, con o sin ella en tu vida. Esa decisión es tuya.
Allí estaban, abrazados en el concurrido pasillo del hospital, dos sobrevivientes que aprendieron que sanar no se trata de perdonar a quienes nos hicieron daño, se trata de soltar el dolor que cargamos. Esa noche, en casa, Radu permaneció en silencio durante horas. Ana lo dejó procesar la situación, sabiendo que cada persona necesita su propio tiempo para sanar. ¿Y si no la perdono?, preguntó finalmente mirando por la ventana las luces de Bucarest. ¿Y si la mantengo alejada para siempre? Entonces quédatelo. Ana se acercó a él. No hay una respuesta correcta, Radu. Solo hay lo que puedas aceptar. Mi padre decía que hay que perdonar. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Siempre decía que el resentimiento es un veneno que bebemos con la esperanza de que la otra persona muera. Tu padre era sabio, pero él no pasó por eso. No, coincidió Ana. Y este es tu viaje, no el suyo. Radu asintió lentamente. Necesito tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo. Pero ambos sabían que ese tiempo era precisamente lo que Elena les había robado. Y aún con toda la terapia, todo el perdón, todos los nuevos comienzos, esos 5 años jamás volverían. Algunas heridas sanan, otras simplemente aprendemos a llevarlas. 6 meses después, llegó septiembre, trayendo el otoño dorado a Bucarest. Las hojas de los árboles de Parkul Carol comenzaban a cambiar de color, tiñendo la ciudad de tonos ámbar y carmesí. El aire tenía esa frescura característica que anuncia el final del verano, y los rumanos disfrutaban de los últimos días de buen tiempo antes del inevitable invierno. Ana estaba sentada en el balcón de su apartamento en Floreasca, tomando café y viendo cómo la ciudad despertaba. Radu seguía dormido. Los médicos le habían recomendado descansar más y por fin había aprendido a escuchar. Su corazón estaba más fuerte, las pruebas mostraban mejoría, pero todos sabían que las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerían por completo. Sonó el teléfono, era Joana. «Buenos días, ¿seguimos yendo al mercado hoy?» Ana sonrió. «Claro, Radu todavía duerme, pero nos vemos allí al mediodía». La vida había encontrado un nuevo ritmo. No era el mismo ritmo de antes, aquel estaba manchado de mentiras, pero era un ritmo honesto, basado en duras verdades y una comunicación dolorosa. Terapia semanal, conversaciones difíciles sobre dinero, expectativas y miedos. Elena había salido del hospital hacía 4 meses. Se mudó a un apartamento más pequeño, más cerca del centro. Radu la ayudó económicamente. Le devolvió los 120.000 lei que había ahorrado y añadió más para que pudiera vivir cómodamente. Pero no la visitó. No habló con ella. Simplemente transfirió el dinero a través de un banco distante y frío. Ana iba a verla una vez al mes. No para pedir perdón, sino compasión. Elena también estaba en terapia, lidiando con la culpa que casi la había matado. Ahora era una mujer diferente, silenciosa, humilde, cargando el peso de sus pecados con una dignidad quebrantada. Ella preguntó por ti, le decía Ana a Radu después de cada visita, y él siempre respondía, no estoy preparado. Ana no insistió. Algunos puentes se queman tan completamente que quizá nunca se reconstruyan, y eso tenía que ser aceptable. El mercado de Obor estaba lleno de gente cuando llegó Ana. Y Joana ya la estaba esperando cerca de los puestos de verduras, luciendo una bufanda colorida y sonriendo ampliamente. «Te ves diferente», dijo Joana, examinando a su amiga. «Más clara». «¿Soy yo?» Ana cogió una manzana, sintiendo su peso en la mano. Sí, como si por fin pudiera respirar. Era cierto. Los últimos meses se habían dedicado a aprender a respirar de nuevo. Radu y Ana empezaron a hacer cosas sencillas, paseos por el parque, cenas tranquilas, conversaciones que no giraban en torno al dinero ni a las obligaciones. Aprendieron de nuevo a ser pareja, no 2 soldados en una guerra. «¿Radu también está mejor?», preguntó Joana mientras recogían tomates. «Muchísimo». Empezó a pintar de nuevo. Pintar
No sabía qué pintaba. Yo tampoco, dijo Ana sonriendo. Al parecer sí lo hacía antes de conocernos. Dejó de hacerlo cuando empezó a trabajar demasiado, pero el terapeuta le sugirió un pasatiempo y desenterró sus pinturas viejas. ¿Y son buenos los cuadros? Ana pensó en los lienzos que ahora ocupaban el rincón de lo que antes era solo una oficina. Paisajes de Transilvania, retratos abstractos, explosiones de color que parecían representar emociones que no podía expresar con palabras. Son honestos, dijo finalmente. Compraron ingredientes para el sarmale. Ana por fin había aprendido a preparar la receta, no con Elena, sino con vídeos de YouTube. Era una pequeña forma de recuperar algo que su suegra siempre había usado como territorio. Cuando Ana llegó a casa, encontró a Radu en el porche, pintando. Estaba concentrado, con la lengua ligeramente asomada, como siempre que estaba concentrado. El lienzo mostraba dos figuras caminando en medio de una tormenta de nieve, abrazadas. ¿Somos nosotros?, preguntó Ana, colocando la compra en la mesa. Se giró con la pintura azul, manchándole la mejilla. ¿Crees que es demasiado obvio? Creo que es perfecto. Cocinaron juntos esa tarde, algo que rara vez habían hecho. Radu picaba verduras mientras Ana preparaba la carne. La radio sonaba música folk suave. Era mundano, ordinario y absolutamente precioso. Mi mamá envió un correo electrónico, dijo Radu de repente, y el cuchillo se detuvo en el aire. Ana esperó. Él compartiría si estaba listo. Quiere saber si podemos cenar los tres. Empezó a insistir de nuevo, pero Ana notó la tensión en sus hombros. Dice que entiende si le digo que no, pero que le gustaría vernos juntos, aunque sea una vez. ¿Y lo quieres? No lo sé. Dejó el cuchillo a un lado. Una parte de mí quiere no volver a verla. Una parte de mí. Su voz se apagó. Una parte de mí extraña a mi madre. Ana rodeó el mostrador y lo abrazó por detrás. Echas de menos a la madre que creías tener, pero puede que esa madre nunca haya existido. Pero también hubo buenos momentos. No siempre fue mala. Cuando era niño, ella se giró en los brazos de Ana. ¿Cómo puedo conciliar esto? La madre que me crió con amor y la mujer que destruyó mi matrimonio. No te reconcilias. Ana le tocó la cara. Aceptas que las personas son complejas, capaces de un gran amor y de una gran crueldad, a veces al mismo tiempo. Fuiste a visitarla. ¿Por qué? Ana también se lo había preguntado. Porque alguien lo necesitaba y porque... Buscó las palabras adecuadas. Porque perdonar no se trata de decir que lo que hizo estuvo bien. Se trata de no dejar que la ira me consuma también. ¿La has perdonado entonces? No, dijo Ana con sinceridad. Pero elijo no dejar que lo que ella hizo controle mi vida para siempre. Hay una diferencia. Radu asintió lentamente. ¿Qué te parece? ¿Qué tal la cena? Creo que es tu decisión, pero... Ana dudó. Si te vas, puedo ir contigo. No tienes que afrontar esto sola. Esa noche, después de comer sarmales que eran casi tan buenos como los de Elena, aunque nunca se lo admitirían, Radu escribió un correo electrónico. Madre, podemos cenar. No prometo nada más que una comida y una conversación civilizada. No estoy listo para perdonar. Quizás nunca lo esté, pero estoy dispuesto a escuchar. Trabajar. Lo envió antes de poder cambiar de opinión. La cena estaba programada para la semana siguiente en un restaurante neutral del centro. Ana llevaba un atuendo sencillo pero elegante. Radu estaba visiblemente nervioso, mirando su reloj cada 2 minutos durante el camino. Elena ya estaba allí cuando llegaron. Había perdido peso, pero de forma saludable, no como antes. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y sin joyas. Parecía más pequeña, más vieja, como si la culpa la hubiera encogido físicamente. «Radu», se puso de pie con las manos temblorosas. «Ana, gracias por venir». Se sentaron. El silencio inicial era sofocante. «No sé por dónde empezar», dijo Elena finalmente. «He ensayado 1000 discursos, pero todos suenan huecos». «Entonces no des un discurso.
Radu permaneció rígido en su silla. Solo di la verdad, toda la verdad. Y Elena habló, contó su vida, cómo creció en la pobreza en la Rumania comunista, cómo se casó joven, cómo tuvo un hijo que era toda su esperanza de una vida mejor. La muerte de su esposo que la dejó sola y aterrorizada, el miedo constante a no ser suficiente, a no darle lo suficiente a su hijo. Cuando conociste a Ana, miró a su nuera. Vi que estabas feliz, más feliz de lo que te había visto en años, y en lugar de alegrarme por ti me sentí amenazada, como si tu amor por ella disminuyera tu amor por mí. No funciona así, dijo Radu negando con la cabeza. El amor no es finito, ahora lo sé, pero en ese momento me consumía el miedo. Miedo a ser olvidada, a ser reemplazada, así que inventé esa terrible historia. Elena se secó una lágrima, y cada día después de eso tuve que elegir entre seguir mintiendo o admitirlo, y era demasiado débil, demasiado egoísta para admitirlo. Me viste enfermar. Lo sé, se le quebró la voz. Lo vi y no hice nada. Eso me convierte en un monstruo. No espero que me perdones, Radu. Solo espero que algún día puedas liberarte del odio que estoy segura que sientes por mí. Llegó la comida, pero nadie comió mucho. La conversación continuó, dolorosa y necesaria. Elena no se defendió ni puso excusas, simplemente asumió toda la responsabilidad. El dinero está en tu cuenta, dijo finalmente, todo, y vendí la vieja casa, la mitad es tuya por derecho. No quiero, trabajo, no quiero tu dinero, respiró hondo, pero quiero que entiendas algo. Quizás algún día pueda volver a hablar contigo con regularidad, quizás incluso te perdone, pero eso llevará años, y tienes que aceptar que quizá nunca suceda. Elena asintió, con lágrimas fluyendo libremente. Acepto. Cualquier cosa que me des es más de lo que merezco. Al salir del restaurante, Radu le apretó la mano a Ana con fuerza. Fue más difícil de lo que pensaba. Pero lo hiciste. Ana le besó la mejilla. Y eso es lo que importa. En los meses siguientes, Radu y Elena intercambiaron correos electrónicos ocasionales, breves, educados y manteniendo la distancia. No era perdón, pero era el comienzo de algo. Quizá no la reconciliación, sino la convivencia. Ana y Radu empezaron a hacer planes reales, ya no postergados por deudas imaginarias. Hablaron de tener hijos, de viajar, de mudarse a una casa más grande, con espacio para que su estudio de pintura se expandiera. A veces me pregunto, dijo Radu una noche mientras estaban en la cama, ¿qué habría pasado si mi madre nunca lo hubiera contado? Si hubiera seguido mintiendo. Probablemente nos habríamos divorciado, dijo Ana con sinceridad. El estrés nos habría separado con el tiempo. Entonces, de alguna manera, se giró para mirarla. ¿Su confesión nos salvó? No. Ana se tocó la cara. Nos salvamos. Elegimos luchar por esto. Ella simplemente reveló que había algo por lo que luchar. Afuera, Bucarest se preparaba para otro invierno, pero dentro de ese apartamento se respiraba calidez. No la calidez perfecta de un cuento de hadas, sino la calidez auténtica de dos personas que decidieron estar juntas a pesar de todo. Radu tomó su cuaderno de dibujo y empezó a dibujar. Ana lo vio tomar forma en la página. 3 figuras alrededor de una mesa, separadas pero juntas, heridas pero sanando. ¿Se lo vas a enseñar?, preguntó Ana. Quizás, continuó dibujando. Algún día, cuando esté listo. Y eso fue suficiente, porque la sanación no es lineal, el perdón no es obligatorio. Y la familia, la verdadera familia, es la que decide quedarse cuando todo se derrumba. Afuera, la primera nevada del invierno comenzaba a caer, pero esta vez, al contemplar los copos blancos, Ana no sintió miedo, solo sintió la promesa de un nuevo comienzo. Porque incluso en las historias más dolorosas, incluso cuando la traición proviene de quienes deberían protegernos, aún hay una opción. La opción de seguir adelante, de volver a amar, de volver a confiar.
Y a veces esa elección es la más valiente de todas. 2 años después, Radu y Elena almorzaban juntos una vez al mes. Ya no era lo que había sido antes. Esa inocencia se había esfumado para siempre, pero era sincera. Conoció a su nieta cuando Ana se embarazó. La abrazó con manos temblorosas, con lágrimas de gratitud por la segunda oportunidad que nunca creyó merecer. Radu nunca lo olvidó, pero aprendió a conservar el recuerdo sin dejar que lo destruyera. ¿Y Ana? Ana aprendió que algunas historias no tienen finales felices, pero sí nuevos comienzos, y a veces los nuevos comienzos son incluso más valiosos que los comienzos, porque se ganan. Bucarest seguía girando, ajena a los dramas personales de sus habitantes. Pero en ese apartamento de Floreasca, una familia heterogénea encontró el camino de regreso a algo parecido a la paz. No fue perfecto, pero fue real. Y al final, lo que importa es lo real.